Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a continuar con la historia del pueblo judío. Vamos ya a entrar en la época medieval y hoy les quiero conversar acerca de la creación de los guetos judíos. Vamos a hablar de los orígenes del gueto, a qué se refiere y algunos incidentes que tuvieron lugar y que han marcado la historia judía hasta el tiempo presente. En cuanto a los guetos, ¿qué es un gueto? Un gueto se hace referencia a realmente el área, el vecindario donde de manera forzada, obligada, se mantenía a los judíos en la época medieval. Era como un vecindario ahí donde a las fuerzas se les asignaba que viviesen allí. No podían vivir en ninguna otra parte de la ciudad, sino en este espacio confinado para la comunidad judía. Esta palabra ghetto al parecer proviene del italiano y porque de hecho parece significar fábrica de cañones. ¿Por qué? Porque parece ser que cuando comienza a utilizarse esta palabra por primera vez es en Venecia, donde estaba asignada la comunidad judía. Al lado había una fábrica de cañones y con el tiempo a ese vecindario, ya pues donde habitaban los judíos, se le comenzó a llamar gueto, fábrica de cañones, haciendo referencia a que allí había, ¿no? Esa fábrica. Y con el tiempo pues simplemente se empezó a asociar con la comunidad judía que vivía allí. Y sucede de que quedó así la palabra gueto. Y vamos a tener de que pues de hecho los guetos se originan en Italia porque vienen a estar dirigidos por la autoridad del Papa. El Papa tenía casi control absoluto de los guetos. De hecho, el Papa Pablo IV fue el que formalizó esta institución de los guetos con una bula papal llamada como Cum Numis Absurdum en el año 1555. Porque según este Papa, decía que era absurdo de hecho que los cristianos le mostrasen amor al prójimo, según dice el mandamiento, a los judíos, cuando según el Papa los judíos habían sido maldecidos, echados por Dios, y ahora por lo tanto se le podía mostrar amor a todo el mundo menos a los judíos. Y pues él establece estos barrios donde ahora los judíos, ya les decía, no podían vivir en ninguna otra parte de la ciudad, sino ahí, en ese vecindario, que de hecho lo cerraban, porque lo cerraban las puertas y los judíos no podían salir de noche, estaban trancados, unas murallas bien altas, solamente los dejaban salir de día para que fuesen a trabajar y de vuelta al gueto. Técnicamente una prisión ahí, y que salieran a trabajar y entrasen otra vez. Y para salir, tenían que llevar un distintivo que mostrase que ellos eran judíos para que los demás cristianos no se confundiesen. Los judíos tenían que llevar en muchos lugares un sombrero amarillo que los identificase. Y ahí, pues, ya les decía, el Papa con control absoluto hacían lo que tenía dominio sobre ellos. En cada gueto solamente se permitía una sola sinagoga, o en ese vecindario una sola sinagoga. Con el tiempo, con esta bula papal, los diferentes países de Europa fueron también creando guetos. Sí, pues ahora los judíos a meterlos ahí a un rincón de la ciudad, en sitios malos, y los encerraban ahí y ya les decía, les dejaban salir por el día, pero a la noche los cerraban. De hecho, cuando había incluso las fiestas cristianas, los guetos los trancaban y los judíos tenían que quedarse encerrados ahí y no podían salir afuera en temporada que había alguna celebración, alguna festividad cristiana, alguna de las fiestas, ya les decía, que tienen que ver con el cristianismo. Y sucede incluso de que muchos gobiernos de Europa, para digamos que bajar todavía más la moral o realmente traer oprobio a la comunidad judía, en los guetos a la fuerza le ponían dentro un burdel de prostitutas ahí del gobierno, pero para desmoralizar a la comunidad judía, o a veces lo ponían al lado del gueto, y era algo que causaba en este caso oprobio a la comunidad. De hecho, ya les decía que el Vaticano tenía casi absoluta autoridad sobre los guetos en Italia, y hay todo un hecho notorio. En el año 1858, una familia judía que tenía a una muchacha que trabajaba en su casa, o una muchacha que no era judía, que decía los quehaceres en la casa, pues esta muchacha cuenta que el niño judío de la familia estaba enfermo un día, o una ocasión, y ella en secreto se llevó al niño, lo bautizó según el rito de la iglesia,
Y según esta mujer, esta sirvienta, el niño se había mejorado de su enfermedad. Y debido a esto, esta sirvienta le contó esto a las autoridades de la iglesia. Las iglesias, a autoridades todavía más elevadas, y se formó tremendo problema porque ahora querían quitarle el niño a la familia judía, diciendo que ahora el niño como que pertenecía al cristianismo y pertenecía a la iglesia. Cuando todo fue, como dicen, se lo habían llevado en secreto, ¿no? Y la familia se había enterado. El asunto fue que las autoridades del papa, de la iglesia, del papado, pues determinaron que hay que quitarle el niño a la familia. Y a pesar de las presiones de la comunidad judía, de líderes internacionales que denunciaron aquello, finalmente le quitaron el niño a la familia judía, y es el famoso caso de Edgardo Mortara. De hecho, hay una película que narra este incidente de cómo sucede esto, y al niño se lo quitaron a la familia judía, lo educaron como cristiano y el niño llegó a ser un sacerdote. Muy interesante este caso, para que tengan una idea del poder que tenía el control, el papado sobre los guetos, y como, ya les decía, casi dominio absoluto, que hacían y deshacían allí. Y los judíos, pues, de hecho, como ya decía, sujetos a lo que dictara, ¿no?, la iglesia. Y hay guetos muy famosos, entre ellos el famoso gueto de Varsovia también fue muy famoso. Y por ello es que, si habrán notado, en el caso de los judíos ashkenazi, los judíos que vienen de esta zona de Polonia, de Alemania, Rusia, etcétera, que hoy día normalmente se asocian con se ven como se ven vestidos de negro y con estos sombreros redondos como de pelos. Hay que decir que esta vestimenta, aunque en aquella época, estamos hablando de los años 1800, 1700, se vestían así medio parecido en Europa, era época de frío, andaban con esos abrigotes grandes, qué sé yo. Pero esos sombrerotes grandes, que es medio que se ven algunos asídicos que se lo ponen, como con pelo, hay que decir que eso fue inventado en aquella época del gueto para humillar a los judíos. Y de hecho, como si fuese un nido de pájaro bien grande que llevaban en la cabeza, y se reían y se burlaban de ello. Lo que sucede es que con el paso del tiempo, el judío se acostumbró a llevar ese sombrerón y este tipo de ropa y esta vestimenta, y se quedó así. Y por ello es que lo menciono como dato curioso, para que vean cómo la influencia que tenían el cristianismo sobre la comunidad judía en estos guetos, que hasta podían influenciar todo, hasta la manera en que tenían que vestirse. Y hay que decir también que, de hecho, de ahí se quedó el término gueto, que en el tiempo moderno, si un judío lo usa entre otros judíos, en el caso de los judíos ashkenazis mayormente, ¿no?, que es cuando vemos estas cosas en Europa, hay que decir que a veces se referencia a la comunidad, por ejemplo, de Borough Park en Nueva York, que es una comunidad ortodoxa. Se le puede llamar, o sea, un gueto judío o un gueto bien judío, para identificar que allí sí judíos observantes, por ejemplo. Y ahí la palabra gueto como que no suena muy despectiva, pero sí hay veces que cuando se utiliza por ciertas personas antisemitas y demás, pues sí puede llevar una connotación muy negativa. O cuando, por ejemplo, hablan de el gueto hablan así, dicen el gueto de los negros de Harlem, por ejemplo, en Nueva York, que esa palabra la utilizan de manera despectiva, haciendo referencia a barrios pobres de las personas de raza negra, etc. Entonces, de eso depende aquí de cómo se utiliza esa palabra, ¿no? De cómo ya hoy, digamos que ha perdido un poco ese carácter negativo, y ya cuando se utiliza, pues se utiliza en temas históricos o para explicar algo, o bien puede ser que se utilice de manera negativa, como ya les decía, por ciertas personas antisemitas y también en contra de la comunidad afroamericana, etcétera, etcétera. Entonces, pues hasta aquí con este vídeo acerca de la creación del gueto, de cómo surge, y de también las consecuencias que significó esto para la comunidad judía medieval en Europa, ya decía, principalmente en Italia, en Europa, en Polonia, en estas zonas. Gracias a todos por la atención. En un próximo encuentro continuaremos con más de la historia del pueblo judío. Gracias a todos y shalom.